Chile a principios del siglo XX sufre una creciente migración de campo a ciudad. La ausencia de alcantarillado, el hacinamiento y la falta de atención de salud eleva las muertes por enfermedades infectocontagiosas. Además, la esperanza de vida al nacer y la muerte materna, junto a las malas condiciones de trabajo, merman a la población. Los esfuerzos desde la caridad no son suficientes para atender estas necesidades de salud. Chile, a principio o la primera década del siglo XX, se plantea una serie de demandas de tipo social, desde el movimiento de trabajadores y trabajadoras, desde el movimiento popular, los pobladores, que en general además se conoce con el nombre de la cuestión social. Los vientos de cambios llegan desde Europa a Chile, donde ya se discute sobre la importancia de contar con un sistema de seguridad social. ¿Cómo se gestó la idea del Servicio Nacional de Salud? Él era ministro de Salubridad y Previsión Social en 1939, con el Frente Popular, cuando ocurre el terremoto de Chillán. El éxito en esas circunstancias de enfrentar los problemas sanitarios del terremoto de Chillán lo llevó a concebir el Servicio Nacional de Salud como una medida, como una estrategia nacional. Como políticos y principalmente como parlamentarios, entre los cuales se distingue Salvador Allende, Eduardo Cruz, que entre otros ven que esta necesidad de avanzar y crear un servicio público, especialmente para los sectores de trabajadores y de indigentes. Es así que, unando voluntades, se forma el Servicio Nacional de Salud, que crea una legislación que permite hablar de protección para las personas. Es un camino que parte en las primeras décadas del siglo, se consolida el año 52 con la creación del Servicio Nacional de Salud. Coloca como centro la prevención, el centro de gravedad del sistema. Eso es lo que crea primero el Servicio Nacional de Salud. Las vacunas, la profilaxis son medidas muy útiles, pero la más útil de todas es la educación sanitaria. ¿Por qué? Porque la educación sanitaria crea una conciencia duradera. A su vez, se consolida la relación docente-asistencial con la reforma de los estudios médicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, permitiendo aumentar el número de médicos graduados cada año a utilizar los grandes hospitales del SNS como campus de enseñanza. Durante décadas la Universidad de Chile era prácticamente la única, que formaba a los profesionales de la salud que después ejercían el sistema público. El apego de la población chilena a las directrices de la autoridad sanitaria tiene su origen en esta época, con las campañas de vacunación, acciones de saneamiento básico e ingentes esfuerzos de educación en salud. En las primeras epidemias de las que se tiene registro, en el siglo XX, la erradicación de enfermedades tan graves como la viruela están absolutamente vinculadas al trabajo voluntario que hicieron los estudiantes de medicina de la Universidad de Chile. Incluso hay algunos que perdieron la vida, en ese intento, se contagiaron, enfermaron, murieron. La población chilena desde muy temprano confiaba en su sistema de salud pública. Durante decenios, el Servicio Nacional de Salud, la protección de la madre y el niño, el cuidado de la enseñanza, la crianza, de la protección del escolar, ya ha creado una cierta confianza de la población con la autoridad sanitaria. La institucionalización y la atención médica del parto permitió quebrar la letalidad en el binomio madre-hija. En materia de salud pública hay un hito bien importante en el gobierno de Frei. La familia, no solo la mujer, la que puede decidir cuántos hijos y cuándo tenerlos. Y para eso la píldora anticonceptiva fue una verdadera revolución. Bajo el alero del Servicio Nacional de Salud, importantes políticas se implementaron, entre ellas la planificación familiar y derrotar la desnutrición infantil. En el año 1971, bajo el gobierno de Salvador Allende, al mando del Ministerio de Salud, el doctor Juan Carlos Concha y encabezada por el académico Giorgio Solimano, se instaura la política pública del medio litro de leche. Hay 600.000 niños que tienen un desarrollo mental por debajo de lo normal. ¿Y cuántas son las madres proletarias que no pueden amamantar a sus hijos cuando nosotros los médicos sabemos que el mejor alimento es la leche de la madre? Fue una actividad colectiva. Fue el Ministerio de Salud, particularmente su equipo de
de nutrición, fue el Ministerio de Economía que puso los fondos. Tanto es así que el medio litro de leche dura hasta ahora. De manera que el medio litro de leche, digamos, en 7 u 8 años hizo desaparecer la desnutrición en Chile. La doctora Marta Colombo, Premio Nacional de Medicina y fundadora del Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, señala que el INTA y el doctor Fernando Monkever fueron claves en colaborar en la creación de una política de nutrición y alimentación, más y mejor salud, mayor escolaridad. El analfabetismo prácticamente fue erradicado y la desnutrición también. El Sistema Nacional de Salud entra en crisis y bueno, de alguna manera también se acaba legalmente precisamente por las políticas de privatización de la salud, convirtiendo en un bien de consumo en vez de un derecho. Hoy día bien sabemos que los problemas de nutrición son otros, no de desnutrición. Hay problemas de mala alimentación, la comida chatarra. En democracia la máquina comienza a andar. Más de 20 años pasaron para que se implementara una política pública que garantizara un conjunto de derechos de salud para la población, el Plan Auge. Pese a los esfuerzos por desmantelar su legado, la impronta del Servicio Nacional de Salud sigue vigente hoy como una estructura a través de la cual se planificaron y ejecutaron con formidables resultados acciones sanitarias integrales al conjunto de la población. Chile no habría podido hacer frente a la pandemia de COVID-19 sin disponer bajo una lógica de seguridad social universal de toda la infraestructura de dotación sanitaria para atender, hospitalizar y vacunar a los millones de chilenas y chilenos que lo han requerido. Independiente de los avances que ha habido, persisten grandes desigualdades. ¿Cuántos hospitales se han construido? ¿Cuántos nuevos centros de salud se han construido? No cabe duda que eso ha ocurrido, pero todavía falta. En la historia de la salud pública chilena hay hechos que también nos recuerdan ese camino republicano y democrático. Les quiero recordar que las personas que encabezaron en el año 52, después que Inglaterra lo hizo, al sur del mundo había un senador conservador, Eduardo Cruz Coque, y un senador socialista, Salvador Allende Gossen, que pusieron la capacidad de soñar un sistema sanitario integrado, universal. Esa reflexión que era tan moderna en esa época, hoy la queremos reactivar y la queremos reactivar con esa misma visión republicana y de país. Tenemos que hacernos cargo de aquello. Los invito de corazón a que construyamos un sistema universal de salud que construya una salud digna para todos y para todas.